Gloria sea al Señor. Qué enorme bendición poder compartir este día la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y así a todos los padres en este día queremos dar unas felicitaciones y desear que la paz del Señor sea sobre sus vidas, sobre su familia y sobre esta enorme oportunidad que es la de ser padre, que es una gran bendición. Les invito a orar a nuestro Señor. Padre, muchas gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por tus maravillas. Gracias por tu bendición. Gracias porque eres nuestro Dios. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Rogamos, oh Dios, que hables a nuestras vidas, que tu palabra, que es viva y es eficaz, esté confrontando, llenando y tocando cada corazón, Señor. En el nombre de Cristo te bendecimos y te damos toda la honra y toda la gloria. Y este día tan especial, la mayor alabanza, Señor, la única alabanza y la honra es para ti, nuestro Padre. Si hoy somos padres y tenemos esta enorme bendición, es porque tú nos has dado ese privilegio. En el nombre de Cristo, háblanos también a través de tu santa y bendita palabra. Amén y amén. Quisiera comenzar leyendo en esta conferencia Proverbios capítulo 22, versículo 6. Proverbios 22:6 es uno de los textos más conocidos en el mismo libro de las sabidurías, ¿verdad? En Proverbios dice así: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Se puede decir que el fuego, entre varias cosas, es señal de destrucción, purificación y utilidad. La destrucción, ¿a qué hace referencia el fuego? Bueno, cuando hay un incendio o una quemadura. La purificación, cuando se usa el fuego para probar los metales preciosos, quitar todas las impurezas como el oro. Y de utilidad se puede hablar que es cuando se usa para la cocina, una fogata y cosas de este sentido que traen utilidad a la humanidad. Pero el fuego en muchos aspectos nos puede hablar a nosotros de las pruebas, y se puede hacer la comparación de lo que estamos viviendo hoy como padres. De hecho, la educación de los hijos nunca ha sido fácil y creo que nunca lo será. Nuestra sociedad se corrompe cada vez más y tiene como punto de mira nuestros hijos. No es para nadie un secreto que en este último tiempo se están gestando diferentes leyes, diferentes propuestas en el sistema educativo, diferentes manifestaciones que bajo el nombre de ideología de género y del derecho de todos por el bien de todos, no sabemos que el centro de ataque está enfocado en nuestros hijos. Conferencias anteriores hemos hablado de cómo la ideología de género ataca a la familia. Hemos hablado de los beneficios que nos da a nosotros la palabra del Señor para entender estos tiempos tan convulsos y cómo Dios está de nuestro lado. Y hoy queremos hablar bajo el título Padres a prueba de fuego. Cuando nos referimos a este título, evidentemente usted y yo como padres hoy tenemos un inmenso desafío. Y en ese desafío Dios nos llama a ser padres a prueba de fuego. El bosquejo de esta conferencia estará dividido en tres partes. La primera parte estaremos hablando cómo la paternidad es un regalo. En segundo lugar, hablaremos cómo la paternidad puede fracasar. Y en tercer lugar, hablaremos cómo la paternidad puede triunfar. Así que sin más, en primer lugar, hablemos cómo la paternidad es un regalo. Lo primero que entendemos es que la multiplicación y la procreación es un proceso establecido por Dios. Dice la palabra del Señor en Génesis 1, 27 y 28. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando decimos que la procreación es parte del diseño original de Dios, evidentemente hoy se quiere atacar esto. Pero fíjense cómo nosotros vemos en la palabra que el hombre, siendo el único creado a la imagen y semejanza de Dios, dice varón y hembra. Algunos dicen ahora que esto es un principio heteronormativo o un principio homofóbico o un principio y tantas cosas que usa hoy el lenguaje de manipulación. Pero la sencilla respuesta es que creemos en un hombre y una mujer porque así fue el diseño de Dios.
Aunque tristemente hoy se esté usando a Dios y la Biblia incorrectamente para justificar sus estilos de vida pecaminosos, entendemos, hermano, que en el propósito de Dios estaba que el hombre tuviese comunión, que el hombre tuviese relación entre ellos mismos, ¿verdad? Adán y Eva, pero a la vez tuviese relación con Dios. Y en medio de esa relación hay un mandato que es fructificad y multiplicaos. Más adelante dice llenad la tierra, ¿verdad? Sojuzgadla y señorad. Cada una de estas palabras muestra parte de esa esencia del hombre, bajo la sujeción de Dios por encima de la creación y a la vez como responsable ante ella. Y en medio de estas responsabilidades, la procreación es un elemento esencial. Atentar contra este proceso de la procreación es atacar directamente a Dios. Aunque escuchamos a menudo personas que dicen que hay parejas que no pueden tener niños o que no deciden tener niños, y bajo esta premisa se justifica que las uniones homosexuales tienen el mismo sentido de amarse sin procrear. Esta idea, además de ser pecaminosa, contradice uno de los propósitos esenciales del matrimonio, que es la procreación. Es cierto que, hermanos, no todas las parejas pueden tener hijos, pero hay un mito sobre esto, y es que aquellos que no pueden tener hijos están bajo maldición. Bueno, la propia palabra nos tira por tierra ese mito en Lucas 1, del 6 al 7, cuando dice: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Cuando se nos está hablando de los padres de Juan el Bautista, ¿verdad? Se nos está diciendo que estos dos personajes, Zacarías y Elizabeth, no podían tener hijos, pero aún así ellos eran justos delante de Dios. Así que es una evidencia que aunque hay parejas que no pueden tener hijos, no significa que estén maldecidos. Pero lo que sí es importante, que aunque vemos parejas que no pueden tener, ¿verdad?, esta oportunidad, lo que sí es cierto, que aún así está el anhelo y el deseo, ¿verdad?, siempre en la mayoría de los casos. Y aunque esto sabemos que en ocasiones se toma por la comunidad LGBTI y todos estos aspectos, que ellos tampoco quieren tener hijos. Bueno, entra entonces en la situación de la adopción, donde muchos de ellos están experimentando y están diciendo que no pueden tener hijos, pero ellos quieren buscar y adoptar. Y como bien se decía, ¿verdad?, hace un tiempo una manifestación de un juez muy importante en los Estados Unidos manifestaba que no existe el derecho a adoptar. Lo que existe es el derecho a ser adoptado. Y cuando hablamos del derecho a ser adoptado, es que los niños no son un producto. Los niños no son un medio para satisfacer las necesidades de un grupo o de una persona o varias personas. La adopción por parte de parejas también del mismo sexo no solo viola el mandato de Dios por estar una unión pecaminosa, sino que también está privando al niño, ¿verdad?, que es adoptado, lo está privando de darle lo que él perdió. Y lo que perdió fue una madre y fue un padre. Así que en primer lugar vemos en esta primera postura, ¿verdad?, cómo la paternidad es un regalo y la procreación y la multiplicación es parte del proceso establecido por Dios. Ahora, los hijos son herencia del Señor. Dice la palabra en Salmo 127:3: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Nosotros sabemos que ni el Estado ni la sociedad producen hijos, los padres sí. Los hijos son una herencia, es un regalo, como dice el mismo Salmo. Dice, herencia de Jehová, es un don de Dios. Y cuando decimos que no son del Estado, de la sociedad, ¿verdad?, incluso podemos llegar a decir que los hijos no son ni de los padres, porque los hijos son un regalo de Dios para los padres. Y todos los que somos padres podemos decir: yo doy gloria a Dios por la oportunidad que el Señor me ha dado de ser padre. Todos podemos decir: esto es un regalo tan grande y tan inmenso que me hace incluso entender desde otra nueva área el amor del Padre por mi vida. Todos nosotros que somos hijos sabemos lo que es amar a los padres, pero también cuando se nos da la oportunidad de ser padres, entendemos, ¿verdad?, ese maravilloso sentimiento y regalo de lo que es tener a nuestros hijos en las manos. Algunos dicen: es que solo en aprender a amar a mi hijo ya se me fue entre las manos. Ese sentimiento que viene y llena nuestro corazón cuando vemos a nuestros hijos desde esa primera noticia: es varón, es hembra.
Qué triste que incluso ya en Alemania eso está siendo atacado, ya no se puede ni definir el sexo hasta que el niño, cuando tenga una edad un poco más avanzada, él decida cómo quiere que se le llamen. Hermano, la perversión está siendo de tal manera que las cosas naturales, el proceso sencillo que Dios estableció, está haciendo mucho daño hoy en la sociedad. Ser padre es una bendición del Altísimo, es un don de Dios. Y a través de este don se puede experimentar, como decíamos, otra perspectiva del amor de Dios por nosotros. Aunque algunos intenten suplantar esta bendición, no por eso aceptamos estos patrones de sustitución y ataque hacia la bendición establecida para el matrimonio, según el orden divino, un hombre y una mujer, hijos como fruto de la herencia del don de Dios. Así que después de hablar en primer lugar de que la paternidad es un regalo, quiero pasar a la segunda parte, y es que la paternidad puede fracasar. Es triste lo que la historia nos ha enseñado y lo que incluso la palabra de Dios nos muestra en algunos padres que, aunque tuvieron renombre y fueron de gran testimonio, algo falló en su paternidad. Varios personajes bíblicos bien reconocidos fallaron de alguna manera en el traspaso del legado de la fe hacia sus hijos. Voy a hablar de algunos personajes. El primero es el sacerdote Aarón. Fue el primer sacerdote llamado por Dios, escogido por el Señor para que estuviese al lado de Moisés, para llevar a cabo la tarea de sacar al pueblo de Egipto y traer las bendiciones del Altísimo sobre esta nación. Pero algo pasó con el sacerdote Aarón, que dos de sus hijos, que también fueron sacerdotes por herencia, llamados Nadab y Abiú, son reconocidos en la historia del sacerdocio como una vergüenza del pecado de aquellos que debían hacer las cosas bien. Ellos, Nadab y Abiú, tuvieron el privilegio de allegarse al Señor sobre el Sinaí. Lo vemos en Éxodo 24:1. Más tarde fueron consagrados al sacerdocio en Éxodo 28:1. Sin embargo, el Señor les dio muerte por ofrecer un fuego extraño ante Él, que no había sido ordenado, como nos habla Levíticos 10 y Números 26. Fueron castigados por Dios por no haber tenido el debido respeto a las cosas santas. Habiendo quemado el incienso con fuego común, desoyendo las prescripciones de usar el fuego del altar del holocausto. Y algunos incluso creen que ellos estaban hasta borrachos cuando profanaron el culto a Jehová, ya que inmediatamente después el libro sagrado narra la prohibición del vino a los sacerdotes después de su pecado. Es increíble, hermanos, cómo ver que algo falló en la educación de Nadab y Abiú. Y quizás algunos puedan decir, no, pero es que ya ellos eran hombres responsables. Sí, pero a pesar de que Nadab y Abiú ya eran hombres responsables, que se habían ido de la casa de papá, aún así cuando un hijo falla, los padres fallan. Cuando un hijo, comete errores, los padres los sufrimos. Algo parece ser que falló en esa transferencia de valores, que las decisiones de Nadab y Abiú fueron contrarias a las de su padre. Aarón también falló, ¿recuerdan? Aarón falló cuando él y su hermana contra Moisés se levantaron y el Señor los castigó, pero hubo arrepentimiento. Aarón también falló cuando Moisés estaba en el Sinaí y el pueblo viene a él y él dice, tráiganme sus sortijas, tráiganme su oro. Hizo un becerro, 2 becerros de oro, ¿verdad? Los becerros que él hizo ahí para adorar al pueblo. Él falló, pero según la Escritura, todo nos indica que él se arrepintió. Pero ahora sus hijos deciden violentar el proceso de Dios en cuanto a las ofrendas, y ese era su ministerio. ¿Se da cuenta cómo un padre, a pesar de sus errores, trata de buscar a Dios, y sus hijos de una manera u otra fracasaron? Y por supuesto que esto también sería un fracaso en la paternidad de Aarón, porque algo falló en el proceso. Hay otro sacerdote que es muy conocido por su fidelidad a Dios, y lo que no es muy conocido por la infidelidad de sus hijos, y es el sacerdote Samuel. Los hijos de Samuel, dice la palabra del Señor, que eran Joel y Abías, hijos de Samuel, ¿verdad? Dice que ellos no anduvieron en el camino de su padre, se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Samuel aparece en un momento donde la lámpara de Israel se estaba apagando, donde el sacerdote vigente en ese momento estaba no solo quedándose ciego físicamente, sino ciego espiritualmente. Y en medio de eso, Dios levanta a Samuel desde bien pequeño, como la esperanza para el pueblo. Pero también algo falló en la paternidad de Samuel, algo falló
en la enseñanza de Samuel a sus hijos, que aunque Joel y Abías ya eran grandes una vez más, cuando los hijos fallan, los padres también nos dolemos. Qué increíble ver el testimonio de Samuel, pero por otra parte ver el mal testimonio de Joel y Abías, que el dinero pervirtió su corazón. Otro de los ejemplos tristes, ¿cómo no mencionar al rey, profeta y músico David? El hombre conocido como el dulce cantor de Israel, el hombre conocido como la lámpara de Israel, el hombre conocido como aquel que era conforme al corazón del Señor. Pero aquel que era conforme al corazón del Señor también falló en el traspaso del legado de fe hacia sus hijos. De hecho, cuando recordamos el pecado de él, una de las palabras que le da el profeta es: la espada no faltará de tu casa. Amnón, que es el primogénito de David, en 2 Samuel 3:1 dice que viola a Tamar, su propia hermana, y David no hace nada. Después nos dice 2 Samuel 13, 1 al 22 en adelante, que 2 años después Absalón estaba ideando y maquinando cómo tomar venganza y mató a Amnón. David tampoco hizo nada y Absalón huyó. Pero por si fuera poco, más adelante se nos va a decir también en 2 Samuel 15 que Absalón se sublevó contra su padre David, e incluso llegó a hacer algo tan aborrecible que 10 concubinas que tenía David la había dejado en la casa cuando sale huyendo porque Absalón le quiere matar por un reino. Dice que en 2 Samuel 16 que Absalón se llegó a las 10 concubinas en el terrado a los ojos de todo Israel, para que el pueblo dijera: Absalón no quiere perdón de David, y Absalón con esta acción se ha declarado de vida o muerte enemigo de David. Qué increíble que David no solo tuviese la amarga experiencia de que un hijo viola a su hermana, de que otro hijo mata a su hermano, sino de que ahora su propio hijo, su sangre, le está buscando para matarle. Algo también falló. Algo falló en el traspaso del legado. Y se da cuenta por qué le digo que la paternidad puede fallar. Hoy es triste ver cómo incluso no solo pastores, sino cristianos de mucho renombre, cristianos de muchos años, que sus hijos son inconversos. Líderes que ante los ojos de las personas nadie tiene que lamentar, nadie tiene que señalar, pero aún así sus hijos no buscan al Señor. Quiero hablar de 10 errores comunes que nosotros vemos en la paternidad y los cuales deberíamos evitar. El primer error que podemos ver en la paternidad es la falta de compromiso de los padres con Dios. Escúchame, padre, lo más importante para tu vida es tu compromiso con Dios. Lo más importante para nuestras vidas, para ser padres, ¿verdad?, correctos, y no solo padres correctos, sino que padres que modelan el amor del Padre Celestial, es tener un compromiso genuino con Dios. Así que la falta de compromiso de los padres con Dios es uno de los errores más comunes que podemos ver hoy. Otro de los errores comunes es la repetición de patrones deformados que se recibieron o se reciben. A veces vemos padres que porque ellos recibieron un patrón deformado de la paternidad, porque ellos tenían padres abusivos, entonces ellos mantienen el mismo patrón. A veces vemos que los patrones con los que nos educaron algunos de nosotros, que no eran los correctos o los adecuados, cometemos los mismos errores. ¿Cuántos padres dijeron: yo no voy a ser como mi papá, yo voy a estar ahí para mis hijos, y simplemente repiten los mismos errores? Y no solo la repetición de patrones deformados que han recibido en el pasado, sino los que pueden estar recibiendo hoy. Hay padres que tienen cada consejos de educación hoy. Padres cristianos que tienen cada consejo de educación hoy. ¿Sabes qué? Ahora, mientras estás gestando todas estas leyes pecaminosas para aprobarlas en las escuelas, ¿qué estás haciendo tú en la casa? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué patrón le estamos dando a nuestros hijos en su formación? El tercer error muy común en la paternidad es un mal ejemplo en el hogar. Hay una frase, incluso mi esposa me lo recordaba en esta mañana, hablando de ese tipo de personas que son luz de la calle y oscuridad de la casa.
Son esas personas que a la calle usted lo ve y dice, oye, esa persona es perfecta, pero en la casa simplemente son todo lo contrario. Nuestros hijos no solo ven lo que nosotros le decimos y lo adoptan, sino que ellos repiten lo que nosotros hacemos. Por eso que un mal ejemplo en el hogar no solo es desastroso, sino que es fulminante para la formación de nuestros hijos. Amado Padre, no basta con venir al templo y levantar nuestras manos y que nuestros hijos nos vean adorando. Es necesario que también nuestros hijos en la casa nos vean buscando al Señor. Nos vean que cuando cometemos errores sabemos pedir perdón. Un mal ejemplo en el hogar también es uno de los fallos más comunes en la paternidad. Número 4, la ausencia paterna en el hogar, tanto activa como pasiva. Y voy a explicar rápidamente esto. ¿Qué significa la ausencia paterna en el hogar? Activa. La ausencia en el hogar activa es cuando ese padre nunca está en la casa. Es cuando ese padre evidentemente no pasa tiempo con sus hijos. Es posiblemente ese padre que se fue. Y nosotros sabemos hoy que nuestra sociedad está rota. ¿Cuántos divorcios? ¿Cuántos hijos que están creciendo sin papá o sin mamá? O que están creciendo con un tío o una abuela, ¿verdad? En hogares que no son hogares funcionales. Pero aún así, ¿cuántos hijos que están creciendo con mamá y papá está ausente activamente? O también está ausente pasivamente. ¿Qué significa estar ausente pasivamente en el hogar? Es simplemente ese padre que a veces nosotros cuando estamos haciendo muchas cosas tenemos que hacer una pausa y decir, mi hijo me necesita. Hay una falacia que se ha hablado durante mucho tiempo y es, no, lo que nuestros hijos necesitan es tiempo de calidad. ¿Cuál es el tiempo de calidad? Que tomemos un momento, juguemos con ellos. Eso es una mentira. Nuestros hijos no necesitan tiempo de calidad, nuestros hijos necesitan tiempo con sus padres. O sea, jugando, o sea, hablando, necesitan tiempo. Cantidad también necesitan. Puedes pensar, quizás hoy tú estás en tu casa, ¿qué tiempo pasas con tu hijo? Otro de los errores, la no supervisión constante sobre los hijos y todo lo relacionado con ellos. Escúchame, padre. Si tú no estás mirando lo que hay en el tablet de tu hijo, si tú no estás mirando lo que está consumiendo tu hijo en la televisión, he hablado con padres de la iglesia de cómo nosotros, algunos que somos nuevos en este ministerio tan hermoso, tenemos que sentarnos a ver los muñequitos que ellos ven, muchas veces antes que ellos o a la vez con ellos. ¿Y cuántas veces viendo los muñequitos hemos dicho, no, espérate, esto no, ¡pum! Y hay que quitarlo. Pero si tú no estás supervisando lo que consume tu hijo, escúchame. Antes, los muñequitos de nuestra época, Tom y Jerry, el Pato Donald, ¿verdad? Y esos muñequitos antiguos, el Rey León, todos esos muñequitos bien antiguos, era muy difícil, por no decir que casi era inexistente, una manifestación de conducta homosexual o una conducta en contra de nuestros principios. Como muchas veces decimos, eran muñequitos sanos. Había un malo, como en toda trama, había un bueno, había una familia allá afuera de animales, o lo que no, que luchaban juntos por vencer el mal. Pero desde hace poco tiempo para acá, las películas más famosas, las películas más reconocidas en dibujos animados están influenciando a nuestros hijos en conductas inmorales en la sexualidad. Y la pregunta es, padre, ¿estás supervisando lo que tu hijo consume? Porque no solo es lo que consume, porque si nuestros hijos el día entero lo que están consumiendo son muñequitos o cosas no cristianas, ¿cuándo van a consumir cosas que tienen valores? Pero lo que antes se llamaba la nana, ¿verdad? La cuidadora, que muchos tenían, hoy los televisores, la programación, el tablet han venido a ser el sustituto de aquellas nanas. Y hoy el niño está portándose mal. ¿Qué es lo que se hace? Se le da el tablet. Y el problema o la pregunta es, ¿supervisamos nosotros como padres lo que ellos están consumiendo? Otro de los errores, la irresponsabilidad de dejar la enseñanza e instrucción en manos de otros. Escúchame, papá. La responsabilidad de la enseñanza y la instrucción no es de los maestros de la escuela. Por eso que estamos tan enojados y nos sentimos tan mal con que quiere implementarse educaciones antibíblicas y anticientíficas.
a nuestros hijos en las escuelas. Pero aún así, no es la responsabilidad de los maestros enseñarle los valores a nuestros hijos. Esa es nuestra. Es nuestra responsabilidad la enseñanza y la instrucción. Como incluso, papá, no es la responsabilidad del pastor enseñarle los principios a tu hijo. Esa es tu responsabilidad. No es la responsabilidad de las maestras de las iglesias, de los maestros de las iglesias, enseñarle valores cristianos a tus hijos. Ellos lo hacen, pero esa es tu responsabilidad como padre. Otro de los errores es la falta de instrucción y corrección sobre el carácter y la conducta de sus hijos. Cuando no instruimos y corregimos el carácter y la conducta, estamos condicionando a nuestros hijos a que sean unos perversos. Pero hay padres que no. Hay padres que le prefieren pasar la mano a lo malo y alentar lo mal hecho. Otro de los errores es el hacer preferencia entre los hijos. Evidentemente, esto incluso puede pasar no solo cuando hay más de un hijo, 2 hijos o 3, sino que incluso puede pasar cuando tienes uno solo y delante de él estás alabando siempre los hijos de los demás. Hacer preferencia entre los hijos es dañino. Y no solo dañino, sino que también no es la actitud correcta del padre. ¿Sabes cuántos hijos tiene Dios? Millones. Y no hay uno que sea más importante que otro. No hay uno que sea más amado que el otro. Y esa es una de las formas que el Padre Celestial nos enseña a nosotros a no hacer preferencia entre nuestros hijos. Otro de los errores es el no buscar consejería sobre cómo educar correctamente a los hijos. Hay un peligro que a veces nosotros creemos que no la sabemos todas. Y pensamos que en la forma en que nosotros lo vamos a hacer siempre es la mejor. Pero en ocasiones tenemos que reconocer que es necesario buscar consejería. Hay otros padres que nos pueden ayudar, pastores, consejeros, maestros, ¿verdad? Que nos pueden ayudar a educar correctamente. ¿Cuántas veces nosotros quizás nos encontramos modelando una forma de enseñanza a nuestros hijos y por un consejo nos dimos cuenta, bueno, es verdad que de esta manera no funciona como debería? Buscar consejería no es algo que nos hace inferiores, es algo que nos hace humildes, y eso siempre Dios lo premia. Y el último error que quise compartir en esta primera parte, error común de la paternidad, es el no tener siempre como foco de atención que Jesucristo y su Evangelio sean no solo el patrón, sino lo más importante de nuestros hijos. Lo voy a repetir: el no tener siempre como foco de atención que Jesucristo y su Evangelio sean no solo el patrón, sino lo más importante para sus hijos y familia. ¿Sabe qué es lo más importante para nuestros hijos? No que sean buenos ingenieros, no que sean los mejores médicos, no que triunfen profesionalmente, aunque eso es algo que nosotros debemos alentar. El mayor foco para nuestros hijos en su educación y formación es que Cristo y su Evangelio sean el centro de su vida y sean lo más importante. Estamos modelando a Jesucristo en nuestros hijos, padres. Quiero hablar de algunos textos aclaratorios sobre el desastre de la mala educación. Dice Proverbios 13:24: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Este versículo muestra la gran importancia de formar y reformar a los hijos, apoyando así la disciplina paternal, como tantos pasajes nos enseñan. El proverbio afirma que el retener la vara del hebreo significa un castigo físico muy severo. Dice, él detesta. Si tú detienes la vara, ¿verdad? Si detienes el castigo, dice, tú odias a tu hijo. Para aquellos padres que dicen, ay no, pero es que yo no quiero regañarlo. Todos sabemos como padres que cuando hemos dado la nalgada, eso a nosotros nos duele. No como algunos dicen, esto me dolerá más a mí. No, porque entonces algunos niños dirían, entonces dátela tú. Es cierto que a nosotros nos duele, no físico, sino que nos duele en nuestro corazón cuando tenemos que regañar a nuestros hijos o cuando en ocasiones tenemos que darle su nalgada. El problema está en lo que la Biblia nos enseña, que cuando retenemos el castigo de nuestros hijos, dice que no les amamos, sino que simplemente le estamos odiando. Por eso dice, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige.
La idea que dice aquí, desde temprano lo corrige. La idea de informar, formar y reformar es aquel compromiso constante que usted y yo tenemos como padre. No hay tiempo para no educar a nuestros hijos. Todo momento es necesario para estar informándolo, formándolo y reformándolo. Por eso es que la paternidad es de gente responsable. Por eso es que la paternidad es a prueba de fuego. Porque cualquiera pudiera tener hijos, pero educarlos correctamente, por el camino correcto, por el camino que agrada a Dios, eso es de valientes. Dice otro texto: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Dice la vara y la corrección. Es decir, la corrección verbal y la corrección física. Aunque algunos independientemente creen que la nalgada y el pellizco no se da, incluso hasta en algunos países es mal visto y puede ser hasta penado si es públicamente. Todos aquí, mi generación, creció con dos grandes amigos: cinto y chancleta. ¿Sí o no? Todos sabíamos que nuestros padres con cinto, ¿verdad? Para aquellos que nos ven quizás en otros países, el cinturón, el cinto del pantalón del hombre y la chancleta. Y eran unas chancletas más duras. Todos sabemos que las madres tenían una frase. Cuando las madres o los padres llamaban por el nombre, no había problema. Pero cuando llamaban por el nombre y mencionaban los dos apellidos, venía el fuego. Hoy hay padres que han dejado la vara y la corrección en manos de terceros. Hoy algunos están tan preocupados en que la escuela le va a corromper a sus hijos. Pero hay una verdad de parte de Jesucristo para ti hoy. La escuela puede enseñar o malformar o inducir valores anticristianos. Pero con la ayuda del Espíritu Santo en nuestra casa y modelando a Jesucristo en nuestra casa, podemos mostrar a nuestros hijos que ellos también pueden tener los principios de Dios, a pesar de toda la influencia que puedan recibir en el exterior. Por eso que dice la vara y la corrección dan sabiduría. Dice más el muchacho consentido. Esa palabra consentido viene del hebreo salah, que significa dejado por su cuenta. Que haga lo que él desea hacer sin medir las consecuencias. Cuando dice el muchacho consentido, es cuando el hijo está portándose mal, o es cuando el hijo quiere algo que no está bien y el papá dice: sí, déjaselo, para que no llore más. Que llore él, porque si no mañana vas a llorar tú. Sé que esto puede sonar incluso que a algunos no les va a gustar, pero hasta ahora nuestros hijos no van a llorar sangre. Y es mejor que lloren hoy. Y eso después se le pasa y se le da un abrazo, ¿verdad? Se le da la recompensa, porque cuando se porta bien también hay que recompensarlo. Pero hay tantos padres que están llorando hoy porque ellos no querían que sus hijos lloraran en un momento. Este versículo anima a los padres a ejercer la disciplina sobre los hijos, desde todas las variantes, verbal e incluso también físico. La frase dejado por su cuenta interpreta el verbo que significa mandar. El hijo consentido es aquel que sencillamente, mamá o papá, no quieren que nada dañe su sentir y su pensar. Hay una foto que pusieron hace algún tiempo en las redes sociales y era como una niñita de unos 3-4 años que estaba así con sus manos cruzadas, con mucho carácter, y era como su mamá que estaba en el piso tirado, ¿verdad? Y la niñita le tenía puesto el pie encima. Es increíble que hoy niños de 4 o 5 años dominen a sus padres. Es increíble que padres hoy digan: es que no puedo con mi hijo. ¿Qué edad tiene tu hijo? No, tiene 3 años y no puedo con él. Nuestra generación no solo está cambiando, sino que está perdiendo todos esos valores. Tal actitud de un hijo consentido nos enseña que la vergüenza por no querer castigar o por no querer corregir, la vergüenza llegará a ti por una mala educación. Es triste ver este patrón repetitivo de tantas personas, de tantas familias que han fracasado en la educación de los hijos. Independientemente que los hijos crecen y se hacen responsables de sus actos y decisiones, si ellos fallan, también los padres fallamos y nos sufrimos y nos dolemos por ellos y con ellos.
Evitemos estos errores hoy. Evitemos hoy los errores, ¿verdad?, tan comunes que hay de no corregir y no instruir para lamentar mañana. Y aún si hoy tenemos hijos rebeldes o alejados de Dios, no desmayemos. Si aún tú dices, pero pastor, ya yo cometí los errores, mi hijo hoy está lejos de Cristo, hoy te puedo decir, no dejes de doblar tus rodillas. No dejemos de pedir por nuestros hijos, porque aún así Dios es misericordioso y Él es el que puede hacer que los corazones de los hijos rebeldes vuelvan a casa. Así que después de haber hablado de cómo la paternidad es un regalo, de cómo también la paternidad puede fracasar, quiero terminar con el último punto, y es que la paternidad puede triunfar. Alguien dice aleluya. La instrucción a los hijos debe ser desde pequeños. Voy a tomar el versículo base que leímos al comienzo. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es una de las máximas promesas y bendiciones que tenemos nosotros como padres hoy. Fíjense, quizás ese es el versículo más conocido, como mencionábamos, de Proverbios en cuanto a la educación. Y algo importante aquí es que en cuanto a la palabra instruye, que viene del verbo hanak, significa, tiene la idea de dedicar, tiene la idea de separar, la idea de cuando se dedicaba un templo, cuando se dedicaba, ¿verdad?, un altar. Y la idea instruir es no sencillamente decirle, a ver, eso no se hace, lo que se hace es esto. La idea es poner todo tu esfuerzo, la idea es poner todo tu corazón, toda tu mente en lo que vas a hacer hacia tu hijo. ¿Sabe por qué? Porque si no los educamos nosotros, lo maleducará el mundo. Si no le enseñamos a nuestros hijos los principios hoy, el diablo ya tiene maestros muy bien preparados para hacerlo. Y no estoy hablando solo de las escuelas, estoy hablando de la influencia que hay en todo lugar, en los amigos, en los vecinos, incluso entre los grandes. A veces vemos esos amigos de la casa, o esos amigos de la familia, o esos tíos, no sé, toda esa familia, que cuando ven nuestros hijos pequeños y aún ven un varoncito y míralo ahí, dale, como cuántas novias tiene. Ya, independientemente de que lo están alentando en su deseo, ¿a qué le están motivando? A ser mujeriego. A las muchachitas, vamos a ver, menéate, muévete ahí, Mimi, muévete ahí. Lo hemos visto esos videos tristes, incluso en escuelas de nuestro país, con la música del reggaetón y el perreo. Niños de 3, 4 años perreando, ¿verdad? Instruye al niño en su camino. La idea de camino, literalmente es una frase hebrea que significa sobre la boca de su camino. Y en otras palabras, ¿en qué camino? Si usted lee Proverbios, hay una antítesis, es decir, hay una muestra de que por una parte está el necio y por otra parte, está el sabio. Por una parte está el que aborrece a Dios, el que vive en su arrogancia, y por otra parte está el que escucha los consejos de Dios y vive en obediencia. Y el camino de la obediencia es el que conduce en sabiduría hacia Dios. Cuando Proverbios 22:6 está declarando instruye, es decir, dedica toda tu fuerza y toda tu perspectiva esté dedicada en la corrección, en la enseñanza, en la formación de los hijos. ¿En quién dice? En su camino. ¿En qué camino? En el camino de la sabiduría. Dediquemos, padres, nuestro tiempo, nuestra fuerza, nuestras oraciones y todo lo que somos a instruir a nuestros hijos en su sabiduría. Pero quiero preguntarte, ¿cómo podemos enseñar a nuestros hijos la sabiduría del Altísimo si a veces nosotros mismos ni pasamos tiempo con la palabra del Señor? ¿Cómo puedes enseñar a tus hijos a amar a Dios con todo lo que son si tú mismo, cuando tienes un problema, tus hijos te ven negando al Señor? Instruye al niño en su camino sigue siendo el mandato de Dios, que no solo garantiza que en ese esfuerzo y proceso Dios está contigo, sino que nos muestra, dice, cuando fuere viejo no se apartará de él. La idea de instruirlo cuando es niño es sencilla. Los niños son moldeables. Los niños aceptan lo que usted le dice. Aunque en ocasiones ellos comienzan el proceso de negar lo que usted le dice, aún así ellos lo toman. Padre, es cierto que es triste que nosotros escuchamos que le quieren decir a nuestros hijos en las escuelas que no hay diferencia entre hombre y mujer. Que si el hombre quiere ser mujer está bien, o la mujer quiere ser hombre está bien. Pero este es el tiempo
de aprovechar nuestros principios de enseñanza hacia nuestros hijos, de enseñar a nuestros hijos con toda nuestra fuerza. Si has perdido el tiempo, si no has dedicado todo lo que deberías dedicar hacia la enseñanza de tu hijo, todavía estás a tiempo. Dice, para cuando sea viejo, no se aparte de él. La disciplina a los hijos es nuestro mandato bíblico. No es una sugerencia, es un mandato. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Lo que Pablo le está diciendo a los efesios es evitándole uno de los grandes problemas de aquellos padres que no corroboran exactamente la corrección hacia sus hijos. Y hay algunos que se van al extremo de no querer corregirlos, ¿verdad? Quizás no solo con palabras, sino también de la forma física. La idea es no provocarlos o destruirlos, como incluso dicen otros textos. Dicen, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Cómo se provoca a ira a vuestros hijos? La palabra provocar a ira viene de, la frase provocar a ira viene de una palabra griega que da la idea de destruir, de provocarlos, incitarlos de tal manera que ellos mismos se van desvaneciendo. Por eso es que escuché hace muchos años un consejero que acertaba muy bien cuando decía, cuando vayas a disciplinar a tus hijos, procura que no sea delante de las personas porque lo puedes avergonzar. Dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La idea de criarlos en disciplina. ¿Qué es la disciplina? La disciplina es esa instrucción que nos guía a nosotros, nos guste o no nos guste, y la mayoría de las veces no nos gusta. ¿A qué hijo cuando se disciplina le dice, ay, qué bueno, me disciplinaron? No. Si un hijo dice, ay, qué bueno, me disciplinaron, no era disciplina. Porque la disciplina nunca le agrada a nadie. Como incluso dice la palabra del Señor en la carta a los Hebreos, ninguna disciplina al presente es causa de gozo. Pero aunque no es causa de gozo, será causa de gozo cuando se vea el resultado. Por eso dice, padres, no los provoquen a ira, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Por eso que nosotros como padres tenemos no solo que ejercer la disciplina, sino también que aceptar la disciplina. Un ejemplo de correcta instrucción es Timoteo. Timoteo, no solo que era un joven pastor, no solo que tenía problemas estomacales y de salud, sino que fue un joven que cambió la historia en Éfeso. Siendo joven, el Señor, ¿verdad?, le llama, él se une a Pablo y Pablo le deja en una de las ciudades más perversas y más impías del primer siglo. Y en esa ciudad, no solo Timoteo era pastor, sino que era pastor de pastores. Él estaba imponiendo las manos, ¿verdad?, sobre pastores en toda la ciudad. Y lo que quiero recalcar sobre Timoteo no es el éxito de su ministerio, que es evidente, y su consagración al Señor, sino lo que dice segunda a Timoteo 1:5. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Lo que Pablo está haciendo referencia, al parecer, como muchos le habían abandonado o se habían opuesto a Pablo, que lo vemos en diferentes partes de la carta, él en forma de comparación está diciendo, trayendo a la memoria la fe no fingida. Esa palabra no fingida viene del griego anapokrápticos, que significa una fe sin hipocresía. Muy diferente a lo que vemos hoy en congregaciones. Hoy vemos en congregaciones fe hipócritas, es decir, esos creyentes que no se sabe si verdaderamente son creyentes o no. Pero Pablo decía, traigo a mi memoria la fe sin hipocresía que hay en ti, que eres genuino, que amas a Dios, pero esa fe habitó primero en tu abuela y en tu madre. ¿Sabe que el padre de Timoteo, como se expresa en la propia palabra del Señor, era griego? Y algunos incluso creen que no era ni cristiano. Lo importante de esto es que siendo el padre griego, la influencia es politeísta, la influencia es impía, fue su abuela Loida y su madre Eunice las que tomaron la responsabilidad de darle la enseñanza a Timoteo. ¿Ha escuchado usted la frase, no, detrás de un gran hombre hay una gran mujer? En el caso de Timoteo,
habían dos grandes mujeres, y una era su abuela y la otra era su madre. ¿Cómo educar a un hijo en una cultura pagana cuando papá incluso no honra a Dios? Aún así, la abuela y la madre. Por eso sabemos, hermanos, que hoy, un día tan especial, el Día de los Padres, damos gloria a Dios por los padres. Pero también hay que entender que la paternidad, que la educación, la información, la enseñanza, la corrección, pertenece a la familia. A papá, a mamá, pero abuela, abuelo, también son una gran parte o tienen una gran responsabilidad en la educación, como incluso ocurrió con el ejemplo de Timoteo. Dios nos llama a amarle a Él y a su palabra con todo nuestro corazón e inculcarle esto a nuestros hijos. Termino con uno de mis pasajes preferidos cuando se habla de la enseñanza de los padres a los hijos. Y es Deuteronomio 6, 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En primer lugar, la declaración, solo hay un Dios, que se manifiesta en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice el verso 5, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Escúchame, Padre, hoy, este es el principal mandato para nuestras vidas. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Es una forma hebrea de decir, ama a Dios con todo lo que eres. Y el verso 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es decir, ama a Dios con todo lo que eres y ten sus palabras, todas sus palabras en tu corazón. Y dice el verso 7, y las repetirás a tus hijos. Hemos hablado muchas veces y no nos cansamos de este término repetir, que da la idea de inculcar, da la idea de forjar, da la idea de pulir, da la idea de como un artesano hace con el barro hasta que llega al objetivo que desea. Dice, estas palabras que están en tu corazón pero que están en tu vida, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando ¿dónde? En tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. La idea es, la palabra de Dios no solo tiene que estar en toda tu vida, sino que tiene que estar también en la vida de tus hijos. Padre, es tiempo de dejar tantas cosas vanas a un lado y comenzar a tomar a los hijos de la mano y decir, ven acá, vamos a orar. Ven acá, vamos a leer un pasaje bíblico. Ven acá, vamos a conversar. ¿Cómo te sientes hoy? Vamos a conversar. ¿Cómo sientes tu vida, tu relación con Dios? Recuerdo unos padres que conocimos hace algunos años que me decían, pastor, ya mis hijas, ellos tienen 2 hijas, ya mis hijas son grandecitas, pero yo pienso todos los días que ellas todavía no son cristianas y todos los días le hablo de tal manera como si esa fuera la primera vez para que ellas tengan a Cristo en su corazón. Y yo le decía, es mejor tener esa actitud que la actitud que tienen la mayoría de los padres hoy, que asumen que ya sus hijos son creyentes. Por eso cuando dice la palabra, estas palabras las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, pues las atarás en una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Lo que está diciendo, llena la palabra de Dios, ¿verdad? Toma la palabra de Dios y llena tu corazón de ella. Y después, llena el corazón de tus hijos con la palabra de Dios. Según esta nomenclatura divina, para que nuestros hijos tengan la palabra, primero tienen que tenerla o verla en nosotros. Este mandamiento de amar a Dios es muy frecuente en Deuteronomio. Pero ¿sabes qué? Solo en Cristo está la correcta instrucción de nuestros hijos. Solo en el Espíritu Santo está nuestra fuerza y consejo sabio para la correcta educación e instrucción de nuestros hijos. Solo con Dios y en Dios podemos triunfar como padres. Padres, hoy estamos siendo probados a prueba de fuego. Hoy lo que estamos enfrentando no solo es el ataque directo a nuestros hijos y a nuestros principios, sino a nuestros corazones. Muchos decían, si lo que está gestando nuestra nación es contra nosotros, lo vamos a resistir. Pero cuando decimos, es contra nuestros hijos, con lo más preciado, más que preocuparnos, es tiempo de ocuparnos.
Más que decir, mi hijo no lo voy a llevar a la escuela, o no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello. Hoy es el día de tomar a tu hijo de la mano. Y todo aquello que no habías hecho, y todas aquellas responsabilidades que habías dejado en manos de terceros, es hora de tomarlo hoy, Padre. Quizás alguien dice, es que hoy es el día de los padres, hoy es el día de recibir felicidades, pero en estos días que estamos viviendo, en esto precisamente, no sabemos si de aquí a un año, el próximo día de los padres, para la gran mayoría sea triste, por todas las medidas que se hayan implementado. Pero hoy es el día de asumir la responsabilidad. Como Pablo le decía a los corintios, dice, comportaos varonilmente. ¿Y sabe qué? Estudiando en Inglaterra, pasamos un día por una universidad, una de las universidades más antiguas de Inglaterra, en Cambridge específicamente. Uno de los colegios más antiguos tenía una frase en griego arriba que decía, comportaos varonilmente. Y en esa misma escuela, que en sus inicios fueron creyentes genuinos, los profesores eran homosexuales. Comportaos varonilmente no es solo palabras bonitas. Comportaos varonilmente es, Padre, escúchame, esto es para ti hoy y para mí. Tomemos de la mano nuestros hijos, pero también tomemos de la mano nuestro matrimonio, pero sobre todo nosotros mismos tomémonos de la mano del Señor. Porque a pesar de que el mundo se vire en contra, a pesar de que la nación quiera legislar leyes pecaminosas, a pesar de que las escuelas quieran aprobar leyes contradictorias a nuestros principios y a nuestras verdades, a pesar de todo eso, Dios sigue siendo el Dios de nuestras vidas y de nuestra familia y el dueño de nuestros hijos. En eso hay paz. Mi paz no está en que la iglesia se levante, ¿verdad? Mi paz no está en que hagamos oír nuestra voz y que eso haga retroceder las medidas diabólicas que se están gestando. Mi paz no está en eso. Independientemente que la iglesia tiene que levantar su voz, mi paz está en que Jesucristo es el dueño de mi familia. Pero yo tengo que agarrarme de Él y tengo que agarrar a mis hijos de Dios con todas mis fuerzas. Padres a prueba de fuego. La paternidad es un regalo. Por eso es que tenemos que disfrutarlo y dar gracias a Dios por ella. Padres a prueba de fuego. La paternidad puede fracasar. Evitemos los errores que mencionábamos en la paternidad y tantos errores que se cometen hoy. E incluso si hoy nosotros hemos cometido errores, en Cristo hay perdón y en Cristo hay restauración. Padres a prueba de fuego, y en medio de ese fuego podemos decir que la paternidad de la mano de Dios puede triunfar. A pesar de todo el ataque pecaminoso y moral que estamos recibiendo contra nuestros hijos, a pesar de todas las noticias devastadoras que nos están llegando, a pesar de todas las leyes perversas que se quieren implementar para hacernos daño y destruir nuestros principios, a pesar de los padres irresponsables en la educación correcta y bíblica de sus hijos, nosotros, la iglesia de Cristo, los padres cristianos, sabemos, creemos y lucharemos por una paternidad que honra a Dios, guía a nuestros hijos hacia Cristo, pues somos en el nombre del Señor y solo por la gracia y el poder del Señor, padres a prueba de fuego. Quisiera orar contigo, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo. En primer lugar te pedimos perdón por nuestras fallas como padres. Te pedimos perdón si en algo determinante hemos fallado en la educación de nuestros hijos, o incluso si hemos fallado en nuestra propia relación contigo. También queremos pedirte perdón por nuestra nación. Queremos pedirte perdón por todas estas cosas que se están haciendo, y aún así queremos pedirte perdón por todos los planes que un grupo gesta en contra de tu voluntad y en contra de tus principios. Y queremos pedir perdón por Cuba, Señor. Queremos también pedir perdón por nuestras vidas. Si en algún área determinada no hemos tomado la responsabilidad, ¿cómo exigirle a nuestros hijos que oren más si nosotros mismos no tenemos ese tiempo? ¿Cómo exigirle a nuestros hijos que lean la Biblia si nosotros mismos no tenemos ese tiempo? ¿Cómo exigir a nuestros hijos que te amen con todo lo que son si en ocasiones ellos no ven en nosotros esa actitud? Ayúdanos a amarte con toda nuestra esencia, con nuestros actos,
con nuestros pensamientos. Ayúdanos a pasar más tiempo en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a acercarnos más a ti. Ayúdanos a acercarnos más a ti, para que desde allí podamos acercar más a nuestros hijos a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo rogamos por nuestros hijos. Rogamos por los hijos de nuestra nación. Rogamos, oh Señor, por nuestros pequeños. Rogamos también por los más grandes. Rogamos por nuestra prole, Señor, por esos hijos que tanto amamos. Y te pedimos por su santidad, por su protección. Aunque el mundo entero se vuelque en contra tuya, la historia de la iglesia y tu palabra y tu Espíritu Santo nos demuestran que tú sigues siendo Dios. Y hoy una vez más te decimos, oh Señor, mi casa y yo te serviremos. Yo, Señor, yo y mi casa te vamos a servir. Yo y mis hijos te vamos a servir. Y reconocemos que eso solo es posible por tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús, levanta corazones de padres hoy a prueba de fuego, que aman a Dios y que enseñan el amor de Dios a sus hijos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y te decimos amén y amén. Que el Señor les siga bendiciendo.